No es fácil coordinar con el video. Bueno, buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Como todos los encuentros, vamos a comenzar con una oración. La canción con la que vamos a comenzar hoy va a repetir una sola palabra y la palabra es Ima, que en hebreo significa mamá. Es como Jesús le habrá dicho a María seguramente. Así que bueno, les invitamos a ponerse cómodos, tanto los que están acá como los que están en su casa, a cerrar los ojos y a pedirle a María la gracia de poder abrir el corazón. Mamá María, comenzamos este camino para imitar a Jesús y queremos imitarlo también en su manera de relacionarse contigo. Él, que fue el único que pudo elegir a su madre, te eligió a ti y nosotros también queremos elegirte. Enséñanos a decirte Ima, como Jesús lo hacía. Ima, Ima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Bueno, buenas noches de nuevo. Bueno, el bloque en el que estamos es el primer bloque de esta consagración, que es el bloque del conocimiento del mundo, es decir, el conocimiento de ese ambiente que busca apartarnos del amor de Dios y que comenzó este espíritu del mundo con el pecado. Y vimos también las heridas que el pecado dejó en nuestro corazón, denominado triple concupiscencia, es decir, las triples tendencias a apartarnos del amor de Dios. En la lección pasada vimos la soberbia, es decir, el creerse mejor que Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que es otra de esas tendencias, que es la concupiscencia de la carne. Ahora les hago una pregunta. Para ustedes, ¿es bueno el placer? Muy bien. Hablamos un poco en las lecciones pasadas. Sí, alguien dijo por ahí depende, y es cierto. El placer es algo bueno, pero como un medio, nunca como un fin. Por eso, la lección de hoy se llama así, entre signos de pregunta, ¿es bueno el placer? Y es importante tener en cuenta, por ahí parece que hablamos mucho del pecado, sobre todo, tengo más hoja, sobre todo en estos primeros bloques, parece que le damos demasiada importancia al pecado
Y sí, le damos demasiada importancia porque si no se entiende el pecado, tampoco se puede entender el amor de Dios, porque la situación en la que nos encontramos es estar herido el corazón por el pecado. Así que para esta charla, vamos a comenzar leyendo Génesis 3 a partir del 1, que es el relato del pecado. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto al árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Palabra del Señor. Oh Señor. Bueno, acá vemos lo que habíamos dado también en una de las primeras lecciones cuando hablábamos de la confianza en Dios, la confusión que el demonio siembra. Y la confusión que el demonio siembra puntualmente es esa mentalidad de que Dios prohíbe el placer, de que todo lo que nos da placer, Dios está opuesto, que Dios no quiere que disfrutemos, que Dios no quiere que experimentemos gozo. Entonces, para entender esto, hay que entender que el cristianismo implica ordenarse hacia Dios. Es volver al Padre. Por eso la lectura del Hijo Pródigo, por eso Jesús pone esa parábola. Es volver al Padre, es volver de donde nos fuimos, volver a ese camino. Por lo tanto, ponerse en camino hacia la casa de Dios. Y en ese camino a la casa de Dios nos encontramos con el placer. Porque muchas veces el placer nos lleva hacia Dios, pero muchas veces nos aleja de Dios. Entonces, para llegar a este camino, para llegar a esta casa, la casa del Padre, hay un orden, es decir, hay un camino. Y el demonio siembra confusión, es decir, él busca desordenar el camino, él busca que no lleguemos, entonces nos va sembrando cosas que nos apartan del camino. Entonces se vale de todo lo que Dios nos dio para alejarnos de Dios. Por lo tanto, en cuanto al placer, Dios lo puso en nosotros, pero para que lo busquemos a Él. El placer no como medio, no como fin, sino como medio. El placer es como la intuición de lo que será la unión plena y definitiva con Él. Ese gozo eterno y total son destellos que Dios puso en nosotros en el placer. Y este placer lo vemos en los deseos naturales, puntualmente, que tenemos de diferentes bienes que sirven para nuestra propia conservación, el comer, el dormir y el descansar, y bienes que sirven para la conservación de las especies, como es la sexualidad. Entonces, estos bienes lo que buscan hacer es procurarnos la vida, tanto nuestra como de los demás. Y acá es importante entender que Dios es la vida. Cuando hablamos de vida, hablamos de la tenencia total de un bien. Por ejemplo, cuando la estamos pasando mal, la frase típica que decimos es: esto no es vida, porque me están privando de un bien. Entonces lo que nosotros aspiramos es al bien total. Y este bien total nunca lo vamos a encontrar en las criaturas, nunca lo vamos a encontrar en el mundo, sino que ese bien total es Dios. Por lo tanto, Dios pone el placer como medio para que lo busquemos a Él. Porque si nos ponemos a ver y a preguntarnos, no hay nada más que Dios, porque Dios es totalmente perfecto, de Él sale todo bien y Él es el bien. Por lo tanto, el placer nos pone en tensión hacia el bien. Y es malo cuando se desordena. Por ejemplo, si yo me dan una botella de agua para cruzar un desierto y yo me baño con la botella de agua, claramente estoy desordenando el motivo por el cual se me dio una botella de agua. Se me está dando para que yo me nutra durante el camino, no para que me bañe o para que, no sé, riegue la primera plantita que encuentre en el desierto. Entonces, esto es lo que hizo el demonio. Nos convenció, nos confundió
de que bañándonos con la botellita de agua íbamos a cruzar más fácil el desierto. Pero en realidad no, porque lo que nos sembró el demonio es que íbamos a ser felices, que íbamos a tener ese bien supremo, negando a Dios, oponiéndonos a Él, cuando en realidad es totalmente lo contrario. El placer también lo podemos comparar con el fuego. No es lo mismo el fuego en una hoguerita, en una sala, compartiendo con amigos, que un fuego en la mitad de la casa, porque pierde los límites y quema todo. No me salía la palabra. Entonces, fuera de los límites es totalmente destructivo, aunque esto no siempre se vea a primera vista, la destrucción. Es como un virus que va destruyendo en silencio. Y como dije al principio, la causa de todo esto es el pecado, que nos dejó esta tensión al placer desordenado. Entonces, cuando Dios nos crea con facultades superiores y facultades inferiores. Nos crea con alma y nos crea con cuerpo. Cuando hablamos de facultades superiores, hablamos de la inteligencia y de la voluntad. Es decir, la capacidad de conocer y de conocer la verdad, y la capacidad de querer y de querer el bien. Por lo tanto, la inteligencia apunta a la verdad y la voluntad apunta al bien. Y las facultades inferiores, que son las pasiones, los instintos y los sentimientos, que no es que sean malos, sino que tienen que estar subordinados a la inteligencia y a la voluntad. Como vemos en el catecismo... Hola, ahí está. Que las facultades superiores, el entendimiento y la voluntad, son las propias del ser humano. O sea, solamente el ser humano tiene las facultades superiores. Las facultades inferiores, que son los sentimientos, los instintos, las pasiones, esas son propias de los animales, que los tenemos nosotros también, pero nosotros también estamos dotados de facultades superiores. Por eso tenemos una dignidad mayor que la de los animales. Claro. Por ejemplo, si a un perro lo asustamos, el perro te va a morder. En cambio, si yo asusto a una persona, la persona toma conciencia de la verdad, pero por instinto se defiende. Pero una vez que toma conciencia de la verdad, que es la verdad, que no le está pasando nada, ya deja de defenderse. Pero lo que pasó con el pecado fue que se desordenó esta superioridad, valga la redundancia, las potencias superiores sobre las inferiores. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 400, dice: la consecuencia del pecado original. La armonía en la que se encontraban, establecidas gracias a la justicia original, quedó destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Por lo tanto, el hombre desobedece a Dios y sus facultades inferiores desobedecen a sus facultades superiores. Entonces ya no me rijo por la razón, sino que me rijo por los sentimientos, por las pasiones. Y el cuerpo está continuamente rechazando ese dominio del alma, ese dominio de la inteligencia y de la voluntad. Por eso es tan lindo cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos está diciendo ahí? Yo soy la verdad. Es decir, aquello que para lo que la inteligencia fue creada para conocer, yo soy la verdad. Yo soy la vida, aquello para lo que la voluntad fue creada, soy yo. Pero el demonio nos plantea un camino y Jesús nos dice: yo soy el camino. A través de Jesús vamos. Esta herida, por lo tanto, se conoce como la concupiscencia de la carne y da lugar a los 3 pecados capitales. Los 3 pecados que son cabeza: la gula, la pereza y la lujuria. 3 pecados de los 7. Y hoy vamos a hablar, serían los 3 pecados: el desorden en la comida, el desorden en el descanso y el desorden en el apetito sexual. Por lo tanto, al estar desordenados nos impiden actuar conforme al amor, es decir, actuar conforme a la voluntad de Dios. En primer lugar, la pereza, que la pereza por ahí está entendida como no hacer nada,
y en realidad, si bien implica esto, el no hacer nada, también implica no hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si sé que tengo que estudiar, me pongo a trabajar. Si sé que tengo que terminar un trabajo, me pongo a limpiar otra cosa. Por lo tanto, estoy haciendo cosas, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer. O por ejemplo, el ocio, en lugar de trabajar, pasar mucho tiempo en ociosidad. ¿Está mal el ocio? No. Es más, el ocio, bien llevado adelante, es una virtud que se denomina eutrapelia, que es la virtud de saber disfrutar, la virtud de saber jugar. ¿Está mal descansar? No, pero tampoco está bien descansar todo el día. Y por lo tanto, la pereza se define como la reducción al deleite sensible, porque nace del amor al placer, en cuanto que nos inclina a evitar el esfuerzo y la molestia. Es tan conocido la ley del menor esfuerzo, es decir, lo que menos puedo hacer, eso lo hago. Y esto es muy importante para los cristianos porque implica mucho, tiene mucha responsabilidad en la salvación de las almas. Cristo nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. La pereza nos lleva a evitar esa misión y a confundirla con un montón de otras cosas que no son al final lo que Cristo quiere que hagamos. Y hay que tener cuidado, por último, para cerrar con esto, con la pereza espiritual, que es decir, relajarse en la lucha contra el pecado, relajarse en la cuestión de no orar, de no profundizar en las Sagradas Escrituras y de no formarse en la propia fe. Ahí está, se tenía apagado. Y la virtud, entonces, o sea, la pereza justamente es mala por eso, porque nos lleva muchas veces a descuidar los deberes de Estado, o nos lleva también a descuidar nuestra vida espiritual, porque cuántas veces no tengo ganas de rezar, o me pongo a hacer otra cosa, porque sé que tengo que rezar, que es mi momento del día con Jesús, y prefiero estar tirado en la cama, o no sé, capaz que sé que mi momento de oración es la media hora de la mañana antes de ir a trabajar. Y me quedo durmiendo, haciendo fiaca, no rezo ese tiempo en la mañana, y ahí está, la pereza me va arruinando también la vida espiritual. Entonces, por eso es tan destructivo la pereza, porque está bien el descanso, lo necesitamos tiempos para descansar, para dormir, para disfrutar también. No es que tampoco hay que caer como en el activismo de todo el tiempo querer hacer cosas, porque no es sano, porque tenemos que también aprender a descansar cuando hay que descansar, pero tampoco descuidar lo importante. Y la virtud contraria a la pereza es la diligencia. La diligencia es esta prontitud para actuar, para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, contra la pereza está la diligencia. Y se puede poner en práctica, no solamente haciendo las cosas que tengo que hacer, sino también ponerla en practicarla, no solamente despertándome a la hora que tengo que despertarme para rezar, no solamente cumpliendo con mis deberes de Estado, sino, por ejemplo, hay una práctica que está buena y que nos sirve para entrenarnos y para ser diligentes, que es lo que San José María Escrivá, casi tiró todo, lo que San José María Escrivá llamaba el minuto heroico, que es, por ejemplo, cuando suena la alarma, me levanto sin quedarme haciendo fiaca. Y ir entrenando así parece una pavada, porque uno dice, bueno, ¿qué me va a cambiar a mí en la pereza eso? Pero me entreno en la diligencia y después puedo ser diligente en las demás cosas que tengo que hacer. Entonces, bueno, ese es el primer pecado que nos trajo justamente esta concupiscencia de la carne, la pereza. Entonces dijimos que las facultades superiores, la inteligencia y la voluntad, que antes estaban sometidas a Dios y que dominaban nuestras pasiones, nuestros instintos, nuestros sentimientos, dejaron de dominarnos y ahora, después del pecado, empezaron a dominarnos los instintos, las pasiones y las emociones, los sentimientos, y ya no domina la racionalidad, ya no domina la inteligencia y la voluntad, sino que domina lo que tengo ganas de hacer. Entonces, así es como nuestras facultades inferiores nos empezaron a dominar. Y el segundo pecado que trajo eso, de la concupiscencia de la carne,
es la gula. Entonces, el segundo pecado, la gula. Y la gula es justamente ya no comer, que comer es muy bueno, necesitamos comer básicamente para sobrevivir, pero ya no es comer como un medio, sino justamente como un fin. Entonces ya no como para alimentarme, sino que como por el placer que me produce comer. Entonces la gula es el amor desordenado de los placeres de la mesa. Los placeres de la mesa que son el comer y el beber. Que muchas veces puede ser implícito, porque no lo hacen, no es conscientemente, no es que dicen, ay, bueno, yo ahora me voy a sentar a comer no como un medio, sino como un fin, pero capaz que es algo que está ahí implícito, que no nos damos cuenta, pero que lo hacemos, que si nos revisamos, decimos, ah, es verdad, yo estoy pecando de gula, porque yo no estoy comiendo como un medio, como por un fin. Y justamente lo malo de esto es que obliga al alma a servir al cuerpo. Es decir, obliga a las facultades inferiores a dominar a las superiores. Y vemos cómo en nuestra sociedad también se alimenta mucho esto. Por ahí los bombardeos de propaganda, de comida, del delivery, de te lo llevo en este momento, a la hora que sea, delivery a la madrugada, por si te antojas de comer algo a la madrugada, de estar todo el tiempo mostrando comidas ricas y promoviendo eso, que solamente hay que comer lo que a uno le gusta, que está bien comer lo que a uno le gusta, porque también el placer ordenado es muy bueno. A mí me encanta el chocolate con almendras, por ejemplo, y cada tanto como un pedazo, o me gusta la cerveza artesanal, o me gusta la coca, y está muy bien darse esos placeres. El problema está cuando uno solamente busca comer eso, cuando uno solamente busca comer lo que quiero, que si no hay lo que quiero no lo como, cuando uno come de más, que no come porque no come hasta que está lleno o hasta que sabe que alcanza con eso que come, sino que come hasta saciarse simplemente por el placer de comer lo que está comiendo. Y aunque parezca una pavada, porque yo tampoco antes lo entendía y decía que tiene de malo la gula, justamente el gran problema es que deteriora mi voluntad. Entonces no me permite a mí dominarme, sino que lo que me pide mi cuerpo en este momento se lo estoy dando, en la cantidad que mi instinto quiere más, bueno, le doy más. No importa si ya estoy lleno, no importa si ya está bien, no importa si sé que esto que estoy comiendo no es sano, que tampoco es que hay que comer todas las comidas sano, pero es intentar también cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Entonces va deteriorando la voluntad y también va dañando a la salud. Y muchas veces también hasta puede poner en riesgo la salud y pueden venir enfermedades. Pero bueno, sobre todo también es esto, que va deteriorando la voluntad y no nos permite ser personas grandes, como Dios quiere que seamos, porque nunca una persona que veamos exitosa, un profesional exitoso, un santo, un santazo, nunca vemos que son santos que se rigieron todo el tiempo por lo que tenían ganas de hacer en el momento que tenían ganas de hacer, sino que fueron personas que sabían que aunque no tenían ganas, tenían que hacerlo porque tenían esa voluntad para llegar a hacer y a hacer eso que sabían que estaban llamados a hacerlo. Y el ejemplo más práctico es, no sé, uno tiene un examen, no tiene ganas de quedarse toda la noche estudiando, pero se queda estudiando toda la noche porque sabe que ese esfuerzo va a valer la pena, aunque no tenga ganas. Y lo mismo pasa con la vida de santidad, con la vida espiritual, con la vida profesional, con la vida familiar, porque muchas veces el esposo o la esposa no tiene ganas de servirlo al otro, pero lo hace porque ahí no rigen las ganas o el deseo que yo tengo, sino la voluntad de uno. Y justamente eso es lo destructivo de la gula. Nuestro cuerpo es como un niño malcriado, que todo el tiempo nos va pidiendo distintos caprichos.
Y nosotros amamos a nuestro cuerpo, porque somos cuerpo también. Y como lo amamos y lo valoramos, tenemos que también saber ponerle los límites y también entrenarlo y también decirle, bueno, a veces esto que me pedís no, pero porque justamente si no, como pasa muchas veces con los niños malcriados, que terminan dominando a su mamá y terminan siendo los que mandan toda la familia, y no puede ser que nuestro cuerpo y lo que tenemos ganas en este momento sea lo que nos mande todo el tiempo y lo que nos rija, sino nuestra voluntad, porque justamente somos humanos, somos personas y tenemos esa dignidad que tenemos solo las personas, que es tener inteligencia y voluntad a imagen de Dios, las personas y los ángeles. Y bueno, Dios, obvio. Pero Dios nos dio la inteligencia y la voluntad, que es una facultad que Él tenía. Y eso nos hace dignos, nos da esa dignidad de personas, de hijos de Dios. Entonces, por eso es tan importante que nuestras facultades superiores nos aprendan a dominar, y eso es lo que tiene la gula de destructivo. Y bueno, también San José María Escrivá decía, ya ahora vamos a ver lo que es la lujuria, el pecado de la lujuria, pero también la gula nos prepara para la lujuria, porque si yo no le sé decir a mi cuerpo en este momento, esto que querés comer, no, o hasta acá, ¿cómo voy, si yo no sé dominar a mi cuerpo, cómo después voy a tener la fuerza suficiente para serle fiel a mi esposo, a mi esposa, para no mirar esa mujer que pasa, que me llama la atención, y sé que no la tengo que mirar porque si la miro estoy pecando, para saber decirle a mi novio o a mi novia, hasta acá, porque sabemos que después nos podemos pasar? Entonces, entrenarnos en ir en contra de la gula nos va a llevar también a entrenarnos para ir en contra de la lujuria. Y la virtud es la templanza. La templanza muchas veces se terminó reduciendo como solamente a una sobriedad o moderación en el comer y en el beber, pero en realidad es mucho más que eso. Es el orden en el interior del hombre. La templanza es un orden en el interior del hombre. Y la falta de templanza, el no tener templanza, es una autodestrucción por degeneración egoísta de las energías destinadas a la autoconservación. Fíjense esto, es una autodestrucción que por administrar egoístamente lo que estaba destinado para la autoconservación, como es el comer, el beber y el sexo, que ahora lo vamos a ver bien, como lo usamos mal, nos termina autodestruyendo. Eso es la falta de templanza. Y la templanza es poder vivir eso ordenadamente. Y justamente uno puede pensar, bueno, ¿por qué decimos que destruye tener todo esto? Todo esto que está puesto en nosotros para nuestra conservación, el comer, el beber, el dormir, la sexualidad, ¿por qué nos pueden destruir si en realidad es tan bueno? O sea, si en realidad nos autoconservan y conservan la especie. Y justamente es porque así como tienen la fuerza para hacer que podamos seguir viviendo y que podamos procrear, con la misma fuerza nos pueden destruir si lo usamos mal. Porque sobrepasan a todo lo demás en la capacidad que tienen tanto para ordenar como para desordenar. Entonces, bueno, la virtud contraria es la templanza. La templanza que no es solamente un orden en el comer y en el beber, sino que es un orden en el interior del hombre. Y por ahí como para trabajar un poco esto de la gula, hay 3 cosas que podemos llevar a la práctica. La primera es comer con intención recta y sobrenatural. Comer con intención recta y sobrenatural. Que esto significa no buscar comer cada vez que como para satisfacer mis propios sentidos, sino saber que yo estoy comiendo para poder seguir trabajando para la gloria de Dios, para poder seguir viviendo básicamente y con mi vida poder darle gloria a Dios.
También comer con sobriedad, es decir, comer lo justo y necesario, comer hasta que estoy bien. No comer de más, porque aunque parece una pavada, justamente este comer de más es destructivo, porque, bueno, por todo lo que dijimos antes. Y la tercera es la práctica de algunas mortificaciones. Entonces, primera, comer con intención recta y sobrenatural. Segunda, comer con sobriedad. Tercera, es la práctica de algunas mortificaciones. ¿Por qué las mortificaciones? Las mortificaciones es privarse de algunos gustos que no sean tan necesarios. Así también aprendemos a dominar nuestro apetito, privándolos de algunas cosas que son buenas. No sé, por ejemplo, comer los fideos poniéndole mucho queso. Me puedo privar poniéndole menos queso o no poniéndole queso. Y justamente esta mortificación nos va a ayudar a ir aprendiéndonos a dominar. O no comerme ese chocolate que tengo ganas de comer. O no tomarme ese vaso de coca. O esperar un ratito. Esa es otra cosa. La ley de los 5 minutos. Es decir, ¿tengo hambre? Espero 5 minutos para comer. ¿Tengo sed? Espero 5 minutos para tomar. Tengo una botella de coca enfrente mío que me está tentando un montón. Espero 5 minutos para tomármela. No tienen que ser 5 minutos, un ratito, pero como aprender a dominarnos y a que nuestro apetito no nos domine todo el tiempo. Y también, está bueno que sean por ahí, ¿qué? Que sean mortificaciones chiquitas, porque a veces nos intentamos poner como mortificaciones enormes y no las cumplimos, las hacemos un tiempito y después nos cansamos porque nos cansan. Entonces, todos los días o día de por medio, una vez por semana, hacer mortificaciones chiquitas, pero hacerlas. Y también María en muchas apariciones pide el ayuno, que a veces parece que el ayuno es algo que quedó en el pasado o que ya quedó obsoleto. Ya vamos a hablar bien del ayuno, pero justamente el ayuno es privarse de un alimento para mortificar el cuerpo. Entonces nos mortificamos. También el ayuno, ya lo vamos a ver bien, pero nos sirve para pedir por alguien, para pedir por mí, para reparar, para pedir iluminación, revelación, porque es una ofrenda que uno le hace a Dios en unión al sacrificio de Jesús y entonces es muy poderoso, pero también nos ayuda a mortificarnos. Entonces aprendemos a mortificarnos, aprendemos a que nuestro apetito no nos domine, y también podemos ir pidiéndole a Dios distintas gracias. Y bueno, también hay distintas mortificaciones, como por ejemplo no solamente en el comer, sino mortificaciones como bañarme con agua fría o bañarme con agua más tibia, o tengo ganas de desabrigarme, ahí aplica lo mismo, espero 5 minutos, tengo ganas de abrigarme, espero un ratito. Distintas mortificaciones que podemos ir haciendo justamente para trabajar esto. Claro, también la mortificación de los pensamientos, de no dejar de discurrir tanto los pensamientos, sino como ponerle un freno rápido por ahí. Nos vamos en cualquier cosa pensando, y comenzar con eso también, con la mortificación de los pensamientos. Y bueno, ¿qué es más grave? ¿Falsear un billete de 5 pesos o uno de 100? ¿Falsificar un billete de 100 pesos o falsificar uno de 5 pesos? ¿Qué es más grave? Las dos cosas, pero repercute más que me falsifiquen un billete de 100 pesos. O por ejemplo, si soy extranjero y vengo a vivir a Argentina y, no sé, una persona me dice, no, vos tenés que ahorrar con billetes de 10 pesos porque esos billetes sirven más. Cuando yo lo quiero invertir, me voy a encontrar con que fue una gran mentira y que no voy a tener los frutos que esperaba porque me engañaron. Entonces, lo que hace el demonio es buscar lo mejor para falsificarlo. Entonces, lo más grandioso que Dios nos dejó, que Dios nos regaló, fue la sexualidad. Porque la sexualidad habla de unión y a la vez de diferencia. La sexualidad nos hace ver lo que tenemos de diferente y lo que tenemos en común. Por lo tanto, el demonio se ensañó y se ensaña con desordenar la sexualidad, y el pecado que va unido a la sexualidad es la lujuria, que es procurarse placer a través de la sexualidad. Placer obviamente desordenado.
tanto a través de uno mismo como a través de los otros. Entonces, como podemos ver, la sociedad está altamente erotizada, los medios, los chistes pornográficos, las imágenes pornográficas, las canciones todo el tiempo, con ese tema con ese tema desvirtuado, porque no hacen una explicación correcta de la sexualidad, una explicación de la sexualidad basada en el amor, sino una sexualidad basada en el uso, y como les había dicho anteriormente, el amor entendido como uso siempre deriva en abusos. Entonces, son todos mensajes para nada cristianos. La pornografía, las películas pornográficas, que como veíamos el espíritu del mundo llama películas para adultos, cuando en realidad no tendrían que ser para nadie. La masturbación, los desórdenes de la sexualidad. Incluso, como hizo algún que otro psicólogo, reducir todos los problemas a cuestiones de sexualidad. Entonces, esto es volver a regirse por los instintos, es decir, ser puramente animal, no regirse por las hormonas, no regirse por las neuronas, sino por las hormonas. Por lo tanto, nos lleva al polo animal que nos deshumaniza, porque no nos permite racionalizar, no nos permite pensar. Entonces, nos hace esclavos de las pasiones, de los sentimientos. Y justamente la lujuria, como es el pecado que está unido a la sexualidad y la sexualidad está unido a la conservación de la especie, es como demasiado fuerte, porque sin la sexualidad la especie no seguiría. Entonces Dios puso un deseo fuerte ahí, puso una tensión fuerte en lo que respecta a la sexualidad, pero al ser modificado por la confusión tiene un efecto altamente destructivo, como la dinamita, por ejemplo, que se inventó para abrir huecos en las montañas, y después se empezó a usar para matar personas. Entonces, con la misma fuerza que era capaz de tumbar abajo una montaña, con esa misma fuerza es capaz de matar millones de personas. Entonces, cuando se desordena, fue con el pecado. Y a lo largo de la historia hubo grandes desórdenes, pero ninguno como a partir de los 60 y los 70, que es con la llamada revolución sexual, y con frases puramente mundanas, como por ejemplo, hagamos el amor y no la guerra, llevando eso nuevamente el amor, manoseando el amor, desvirtuándolo, para hacerlo uso. Entonces, si uno se pone a pensar, si dice hagamos el amor y no la guerra, y se pone a pensar que tener relaciones sexuales es lo que nos hace felices, tendríamos que preguntarnos por qué las prostitutas no son las personas más felices del mundo, si es que los que más ejercen la sexualidad. Entonces, es la gran mentira, confundir el amor con la sexualidad, con el sexo. Porque si bien el sexo es una dimensión del amor, y del amor esponsal, porque no es otro tipo de amor la sexualidad, no es un amor familiar, por ejemplo, no es un amor entre padre e hijo, sino es el amor típico de los esposos. ¿Qué se tiene que dar dentro? Dios lo establece dentro de la relación matrimonial, porque dentro de la relación matrimonial da el bien y da felicidad. Fuera de ahí es un placer efímero que contribuye a que no cambiemos de estado de vida, porque la verdadera felicidad proviene del amor. Entonces, como veíamos anteriormente, el demonio quiere privarnos de Dios y por lo tanto nos confunde, nos hace ver a Dios, y muchas veces con el respecto a la sexualidad, como un Dios totalmente opuesto, como si odiaría lo que Él mismo creó. Pero esto no es así. Y no es así porque tenemos una triple dimensión nosotros: la dimensión corporal, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. La dimensión física es nuestra realidad corporal. El cuerpo expresa a la persona y nos permite conectarnos con el mundo, bien entendido como la creación. Después la dimensión psicológica, que nos permite pensar, sentir, que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Por ejemplo, los animales no tienen esa posibilidad de conectarse con ellos mismos, no tienen la posibilidad de interiorizar, y tampoco con los demás, en un plano racional, obviamente. Y la dimensión espiritual, que nos permite conectarnos con Dios. Por lo tanto, somos una unidad integrada, y Dios nos llama a amar y a vivir como una unidad integrada, conforme a la ley que Él puso en nuestros corazones. Y esa ley que Él puso en nuestros corazones es el amor. Por lo tanto, la vida de la sexualidad debe llevarnos a la unión con Dios, ya que la atracción que nace entre el hombre y la mujer no es producto de
solamente de las hormonas, sino que es producto del amor. Claro, esto de que somos una unidad integrada y tenemos que armar integralmente, es justamente porque cuando ustedes me miran a mí, ven una sola persona, con mi dimensión corporal, con mi dimensión psicológica, con mi dimensión espiritual, y yo como una sola persona, como una sola cosa, estoy llamada a amar con todo lo que soy, con todas mis dimensiones. No puedo amar solo, ¿qué? No puedo amar solo con mi parte espiritual, o solo con mi parte corporal, o solo con mi parte psicológica. Estamos llamados a amar integralmente. Claro. Y el movimiento que lleva a la sexualidad nace de la inclinación a donarse a la persona amada, es decir, a darle todo mi ser. Por eso implica el cuerpo, porque el cuerpo, al ser expresión de la persona, yo me dono con mi cuerpo y estoy donando o expresando esa donación. Por lo tanto, acá está lo que se conoce como el fin unitivo de la sexualidad. La sexualidad Dios la dispuso con dos fines: el fin unitivo, de unir a las personas, y el fin procreativo, es decir, ser procreativo. ¿No se escuchó? Que es decir, que Dios nos da la posibilidad de ser como Él, de llamar personas a la existencia, es decir, a algo que no es, darle existencia. Que eso solo lo puede hacer Dios y que nos quiso hacer partícipes de eso. Por lo tanto, el primer fin es el fin unitivo. Cuando se une algo, se hace una sola cosa. Por lo tanto, es lo que dice la palabra: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Por lo tanto, planifica la sexualidad el amor esponsal, porque es expresión de la verdad. Es decir, cuando dos esposos llevan adelante el acto conyugal, están expresando la verdad, están expresando que un día hicieron la alianza de darse completamente, no una parte o la otra, sino totalmente, el cuerpo y el alma. Por lo tanto, Dios pensó la sexualidad para expresar su amor. Porque como sabemos, Dios es una Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo surge porque el Padre se da enteramente y así surge el Hijo. Y esta donación total también la vemos en la cruz. Cristo, para unirnos con Él, se da enteramente. Por eso Cristo compara la relación de Él con la relación matrimonial, Cristo con la Iglesia. Por lo tanto, es una entrega total y que tiene que estar abierta a la vida, es decir, aceptar todo de la otra persona, incluso la fecundidad, porque la fecundidad es parte de la persona. Por lo tanto, también esto lo vemos en Dios, cuando Dios se da plenamente, engendra al Verbo y al Espíritu Santo, y Cristo en la cruz se entrega totalmente para darnos vida. Por lo tanto, el primer mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer, la primera bendición, es justamente eso: sean fecundos y multiplíquense, porque Dios nos eligió para llevar adelante su obra. Por lo tanto, la sexualidad podemos decir que nos hace iguales a Dios en el hecho de la cocreación, y Él nos da esa misión: traer a la existencia a más personas. Por lo tanto, cerrarse a la vida es cerrarse al amor. Y es desvirtuar la sexualidad, que es expresión del darse, para el darme a mí mismo. Es decir, usar al otro para obtener un placer, o también hacer un contrato con el otro. Vos me usás, yo te uso, los dos tenemos placer. Que eso también es totalmente contrario al amor, es decir, como el liberalismo, básicamente. Entonces va destruyendo a la persona, porque la persona se está dando totalmente. Entonces se rompe el corazón, básicamente. Y esto es lo que se conoce como el pecado de la fornicación, que en realidad es una mentira, porque es expresión de algo que no se está dando. Se están dando solamente los cuerpos, las personas, pero no se están dando la vida entera, no se están dando la fecundidad, no se están dando el alma. Por lo tanto, en la fornicación, contra la que tanto denuncia la palabra, no hay un verdadero amor. Y donde no hay verdadero amor, Dios no quiere eso para nosotros. Claro, porque aparte el cuerpo está hecho para demostrar lo invisible. O sea, si yo abrazo a una persona, no la abrazan mis brazos, la abraza todo mi ser. Y lo mismo tiene que pasar con el sexo, tiene que ser como esta muestra de que yo me doy plenamente a la otra persona. Pero en la fornicación pasa que
se dan solamente los cuerpos, pero nada más. Entonces ya el cuerpo deja de ser lo que es, que está hecho para hacer visible lo que es invisible. Bueno, y también lo que pasa muchas veces siempre, con esto del sexo casual o el sexo libre, es que va esclavizando a las personas, porque justamente una persona libre es una persona que puede decidir, una persona que tiene la libertad para elegir. Una persona esclava es una persona que no puede decir que no. Y justamente muchas veces estas personas que caen en el sexo casual o en el sexo libre son esclavas de sus instintos. Y acá vemos también cómo es juzgada la otra persona. No la veo como persona, la veo como un objeto para satisfacer mis necesidades, cuando en realidad el sexo en el verdadero orden del amor es hacer feliz a la otra persona. Pero en este momento yo la estoy usando para satisfacerme a mí. Y soy esclavo de mis instintos. ¿Y cuántas veces vemos también familias rotas, por ejemplo, porque no fueron capaces de decir que no, porque no eran libres, porque estaban esclavizados a sus instintos? Entonces, hoy también es paradójico, porque vemos cómo cada vez más se ve que el hombre da rienda suelta al placer, cuando sea, como sea, cuando tengo ganas, pero hoy en día también es cuando el hombre, cuando la sociedad está pasando por el momento en que hay más personas con depresión, con soledad, con suicidios. Y justamente es porque la felicidad del hombre no está en satisfacer sus instintos cuando quiere, como quiere, sino el verdadero placer, el placer más profundo, el que hace realmente felices a las personas, es el amor entregado, el amor sacrificado, el poder amar sacrificadamente y saberme amado así. Y justamente la liberación sexual lo que hizo fue ir justamente en contra de todo esto y darle rienda suelta al placer sexual, pero como venga, sin un orden, sin que esté sometido a la inteligencia y a la voluntad, y esto es a Dios y a lo que Dios nos pide. Y justamente Dios nos pide eso porque sabe que eso nos va a hacer felices, no porque es un Dios tirano, sino porque sabe que el verdadero orden del placer para que nos hagamos felices es en el orden que Él los dispuso. Y así nacen pecados como el adulterio, que son las familias que se van destruyendo, la fornicación, ya lo hablamos antes. Después, pecados que son personales, la masturbación, la pornografía, que podemos pensar, bueno, ¿qué tiene de malo si es algo que la persona hace solo? No está usando a nadie, no está haciendo nada malo, pero la persona se va destruyendo, porque justamente son pecados que van destruyendo a la persona, son todas imágenes que van entrando con la pornografía, que después van a llevar a la persona a buscar lo mismo que ve. La masturbación es no poder ordenar esto, en contra de lo que dicen muchos psicólogos hoy, que la masturbación es necesaria porque la persona tiene que conocerse, y no es así. Y también podemos pensar, bueno, las personas, no sé, los violadores, por ejemplo, no todos, muchos capaz que son así por heridas que tuvieron o por lo que sea. Pero ¿cuántos habrán salido de darle rienda suelta, por ejemplo, a la pornografía, a la masturbación? Y el hombre, antropológicamente, siempre quiere más. Entonces, si no sabe ponerse los límites, muchas veces termina destruyéndose y destruyendo a los demás. Y también nos trae consecuencias espirituales. ¿Por qué? Porque justamente nos lleva a, después de la soberbia es el pecado que más nos impide la unión con Dios, porque justamente es decirle a Dios, yo soy Dios, vos no, yo no te necesito. La soberbia es el primer pecado. Pero el segundo pecado más importante contra la vida espiritual es justamente la impureza, que es esta mezcla de todos estos pecados que vimos, porque terminan sacándonos del placer, que el verdadero placer y el mayor placer que tiene que ser la unión con Dios, y nos van llevando a estos placeres. Y también nos hacen más egoístas,
y justamente hacernos egoístas es caer en la soberbia. Entonces, las consecuencias que trae es, por un lado, a nivel físico. Físicamente vemos cuántas enfermedades de transmisión sexual hay, cada vez más. Por otro lado, psicológico, porque la persona que es esclava de sus instintos, ¿qué va a hacer en la vida? ¿Cómo va a progresar? ¿Cómo va a tener una familia, un buen trabajo? ¿Cómo va a ser fiel a su familia si es esclavo de sus instintos? Y a la vez, lo que puede generar en las otras personas, porque se saben usadas, se sienten objetos. Entonces ahí están las consecuencias psicológicas. Y espirituales, justamente por esto que dijimos antes, se va perdiendo el gusto a las cosas de Dios y también uno se va volviendo más egoístas. Y también consecuencias sociales, porque se ve cada vez más como hay madres solteras, hay divorcios, hay cada vez más dinero que se tiene, hay muchos abortos, dinero que se tiene que invertir en las enfermedades que causaron las enfermedades sexuales, en preservativos, en anticonceptivos, que en realidad no son la solución para todo esto. Así. Y bueno, un tema para no olvidar tampoco es la moda, porque también con todo esto de la revolución sexual cada vez más fue saliendo ropa que hace 30 años atrás era impensable usarla y cada vez más normal. Y una vez porque está la moda parece que no pasa nada, pero en realidad a la mujer se la está poniendo como objeto también. Y se le está dando culto a la sensualidad por medio del cuerpo de la mujer. Muchas veces la mujer termina siendo este objeto sexual de los productos comerciales. Entonces siempre una mujer, sobre todo una mujer consagrada a María, tiene que pensar: María, si me ve en este momento, ¿estarías feliz por cómo estoy vestida? Acá hay que tener cuidado con las cosas escotadas, con las transparencias, con las cosas muy cortas, con cómo voy cuando voy a la playa. Si sabiendo lo que le genera un hombre ver una mujer en ropa interior, ¿qué cambia eso con mi bikini o con la ropa que yo estoy usando para ir a la playa? Entonces siempre, aunque esté tan naturalizado y como que no pasa nada, una mujer consagrada a María tiene que pensar: María, ¿estaría feliz en este momento si me ve vestida así? Y los hombres también tienen que cuidarse de no caer en la tentación de mirar o alentar esas formas. Una consagrada María sabe lo que vale como mujer porque la mira a María y sabe que esa es su ejemplo a imitar, sabe que es hija de Dios y que eso le da la dignidad que tiene. Y un hombre consagrado a María tiene que aprender a mirar a cada mujer como si estuviese mirando a María. Entonces, la virtud en contra de la impureza es justamente la pureza. La pureza que nace de la templanza, es como una ramita de la templanza, que lejos de parecer como algo negativo, porque a veces uno dice, la pureza es no, todo que no ver, no mirar, no pensar, entonces parece que es algo negativo, pero en realidad es algo positivo, porque es una verdadera afirmación del amor, es poder entender a la persona integradamente. Entonces tiene que verse como algo positivo. Y es poder aprender a moderar la facultad sexual en el orden en el que Dios lo estableció. Y también, lejos de parecer que es algo que nos saca la libertad, es una pedagogía de libertad. Porque como dijimos antes, uno cuando es libre es cuando puede elegir, cuando puede dominarse. Entonces la pureza es una pedagogía de libertad humana porque uno aprende a dominarse, a tener este dominio sobre sí mismo. Claro, y cuando hablamos de la pureza hay que tener cuidado porque por ahí muchas veces tenemos como una imagen mala, como que se nos cacoteó tanto con esa palabra, pero mal entendida. Cuando hablamos de pureza, hablamos de algo que es puro. Nadie quiere tomar agua contaminada. Entonces cuando hablamos de pureza es el amor en su estado puro, no contaminado por el pecado, no contaminado por una intención
incorrecta, una intención no recta, una intención que no busca el bien del otro. Por lo tanto, si bien los pecados son graves, el pecado de la impureza es muy grave porque hace impuro lo más puro que nos dio Dios. ¿Okay? En la carta a los tesalonicenses, Pablo dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que se alejen de la fornicación, que cada uno sepa su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por su pasión, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, si bien la pureza es contención de las pasiones, también es habilitación a amar como Dios, total, libre, de manera fiel y fecunda. Entonces, la castidad, más que me prohíbe de, es me habilita a. Entonces, la castidad es la virtud más delicada, y como es lo más delicado, lo más fino, es como el cristal, es decir, que se puede romper fácilmente. Por lo tanto, hay que cuidar la pureza, tanto en los pensamientos, los chistes, en las miradas, en las palabras, e insisto, en la música también, porque la música tiene una gran capacidad de hacernos cambiar la cabeza. Entonces, la pureza busca cuidarnos y cuidar también al otro, porque se vive conforme al amor, conforme a la ley que Dios puso en nuestros corazones, que no es otra que el amor, que es buscar el bien para cada uno. Y hay distintas formas de vivir la castidad. La castidad que viven aquellos que han consagrado su vida al celibato o a la virginidad, renunciando a todo acto sexual y voluntario, es decir, la propia de los consagrados, los sacerdotes, las religiosas. Hay otro modo de castidad. Que con eso parece a veces que es como que se anula o como que hay que anularla. Y en realidad no, es que se integra justamente para que, se integra, no es que termina anulada o que, no sé, los sacerdotes anulan su sexualidad, sino justamente esa potencia se integra a todo lo demás para que él pueda ser mejor a lo que Dios su vocación, a lo que Dios lo llamó. Después el otro modo de castidad, propio de aquellos que creen tener vocación al matrimonio, pero que están solteros o están preparándose, para quienes son ilícitos, los abrazos, los besos, las miradas, los pensamientos y los deseos, que con intención expresa y deliberada busquen producir placer venéreo sexual, es decir, el placer propio que corresponde al matrimonio, buscarlo fuera del matrimonio. Después, para las personas casadas que ya no viven con su cónyuge por separación o viudez, no les es lícito realizar actos sexuales con quien no están legítimamente casados, pero no es pecado recordar los actos realizados con su cónyuge legítimo. Y en el caso de las personas casadas, consiste en realizar sus actos matrimoniales abiertos a la vida. La castidad se manifiesta también en encauzar todos los deseos y pensamientos solo a su legítimo cónyuge y no a una persona distinta. Y los medios para alcanzar y conservar la virtud de la pureza son, en primer lugar, pedir la gracia de creerle a Dios, porque lo que hizo el demonio es que dejáramos de creerle a Él, porque hay un montón de gente que cree en Dios, dice Dios existe. Incluso Santiago, en una de sus cartas dice, los demonios también creen y sin embargo tiemblan. Entonces, creerle a Dios no es solo creer que existe, sino creer que lo que Él me pide es bueno y creer que me ama. Por lo tanto, lo primero es pedir la gracia de creerle todas estas cosas, de revertir esa confusión que el demonio nos sembró. En segundo lugar, es la idea firme de luchar contra este vicio y la posibilidad de vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Si Dios me pide esto, también me va a dar la gracia para llevarlo, y porque también somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo estamos haciendo con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada pecado es una herida en su cuerpo. Y tomar conciencia de esto, que si tantas veces en la palabra dice no fornicarás, es porque Él me ama, el que me creó, el que se entregó por mí para librarme de la muerte. Si Él me lo pide, ¿va a ser por algo malo para mí? ¿Qué pruebas me dio de no amarme?
si todas las pruebas que Él nos dio fue de amarnos? Por lo tanto, también pedir la gracia de confiar en Él. Bueno, otro medio es confesión y comunión frecuente. Confesión, cada vez que uno se confiesa, se derraman nuevas gracias. Entonces, si yo no puedo vivir la virtud de la pureza, la confesión me va a ir dando las gracias que necesito. Comunión es entrar en contacto con el cuerpo mismo de Jesús. O sea, más que eso, imposible. Después otro medio es la oración frecuente. Pedir todo el tiempo la gracia a Jesús, la gracia para poder tener estas virtudes y para no caer. Saber que Dios no me manda cosas imposibles, sino que me llama a mí a que yo haga lo que pueda y Él me va a ayudar a hacer el resto. Él me da la gracia. La devoción a María, que es nuestra madre y que es modelo de la virtud de la pureza. La mortificación, que fue por todo lo que estuvimos hablando, la importancia de mortificarnos para que vuelva esta armonía de las facultades superiores sobre las inferiores. Guardar los ojos, la vista. Entonces, sacar la vista de todas aquellas cosas que nos pueden llevar en contra de esta virtud. Las redes sociales, las películas, las novelas, las fotos. A veces decimos, bueno, es una novela, una película, no pasa nada. Todas esas cosas van entrando, entonces guarda con todo eso. Los grupos de WhatsApp, por ahí para los hombres es más común tener los grupitos que mandan fotos. Bueno, si es necesario salir, salimos, pero hay que guardar la vista. También otro medio es la sobriedad en la comida y en la bebida. Justamente por esto que dijimos, que los placeres de la mesa son el anticipo a los placeres en contra de la pureza. Modestia para vestir, sobre todo las mujeres, evitar la ociosidad, que la ociosidad es justamente lo que nos lleva, la pereza nos lleva a la ociosidad, que son los tiempos en los que no ocupamos el tiempo con nada y ahí nos queremos entretener con algo y podemos caer muchas veces en la impureza. Y también huir de las ocasiones de pecado, evitarlas, porque cuando ya estamos en el momento es más difícil. Y por último, y sobre todo, a ejemplo de María, saber que ella es la que más perfectamente después de Jesús vivió esta gracia y nos queremos consagrar a ella, entonces la miramos a ella como ejemplo y también le pedimos a ella que de Jesús nos alcance esta gracia. Bueno, y la tarea de hoy es: durante un día en esta semana, ayunar de una comida, pidiendo a Dios la gracia de la pureza. Fíjense que acá el ayuno que van a hacer tiene doble sentido. Se mortifican ustedes, es decir, los ayuda a dominarse, y aparte lo van a ofrecer para pedirle a Dios la gracia de la pureza. El ayunar puede ser no comer, o puede ser comer menos, o puede ser comer sin sal, por ejemplo, la comida. Por ejemplo, un arroz seco, sin sal. Claro, una comida. Para las mujeres, revisar el placar y toda la ropa que no sea del agrado de María, sacarla del ropero. Y para los hombres, comprometerse a mirar a las mujeres con pureza. Bueno, y para los que nos están mirando del trébol, Anabel dejó el Totus Tus en la fotocopiadora Atlas o la librería. Así que bueno, después seguro que va a mandar por el grupo, pero ya lo dejó ahí para el que le queda más cómodo ir ahí y el que no lo puede imprimir aparte. Bueno, y en esta semana vamos a terminar de editar el Tratado de la Verdadera Devoción y ya lo vamos a llevar para imprimir y también lo vamos a compartir por PDF. Bueno, vamos a terminar con una oración. Bueno, Mamá María, especialmente te damos gracias por traernos de tu mano hasta acá, porque sabemos que fuiste vos misma la que nos llamó, la que llamó a cada uno.
Sabemos que este camino es difícil, pero queremos ser tus hijos, queremos consagrarnos a vos y queremos darte todo enteramente para poder amar más a Jesús. Y por eso hoy especialmente te pedimos tu intercesión para que cada una de estas cosas no queden hoy en una charla más, sino que puedan llegar a lo profundo de nuestro corazón y nos ayuden también a cambiar todo lo que tenemos que cambiar para la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Gracias. Amén. ¿Sí?